Shalom, Bebrujim Abaim de Kulam, hola y bienvenidos a todos. Anuncié en la parte de comunidades que hoy tendríamos una charla con un invitado sorpresa y lo dice en el título, así que ustedes se preguntarán dónde está el invitado. Bueno, les voy a dar algunas pistas, a ver si descubren quién es. Es un miembro activo de este canal. Participó en todas las charlas colectivas que tuvimos. ¿Ya lo van sacando? Es una persona que todos los que están en el chat del estreno estoy segura que lo conocen. Y la última pista, con esta lo sacan segura, es uno de los administradores del canal de Marcelo Kicilevsky. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Está conectando el audio. Hola. ¿Cómo andás, Eduardo? Se te Dios ve todo mío, blanco, fantasmal. sí, lo sé. ¿Cómo hacer con la luz? A ver, voy a ver No te si. preocupes. Ahora, Espera, voy ahora a está ver. mejor, ahora está mejor. Ahora está mejor, ¿no? Mira, está con la bata de médico y todo. Bueno, es un scrap, es un scrap. Acá tiene mi Este, nombre, es de Burgos. mira, te vamos a hacer una presentación oficial, porque todos te conocen. ¿Ya? Los que están en este canal estoy segura, porque la mayoría los compartimos con Eduardo, digo con Marcelo, y bueno, además te vieron en este canal muchas veces. Pero Yes. además es uno de los sponsors del canal. Yo estoy muy agradecida a vos y a Tino por las colaboraciones en PayPal. Y, No hace falta. y bueno, te vamos a presentar oficialmente para que conozcan bien y por qué estás acá. De Eduardo, acuerdo. como todos saben, es peruano, nació en Lima, pero es español por adopción y en su tierra natal se especializó en cirugía general y de abdomen. Y su segunda especialidad en medicina interna en el Hospital de Burgos, ¿sí? O sea, ya en España. Correcto. Sí. Se dedica a medicina de adulto en entorno hospitalario, consultas externas, interconsultas y también trabajó en urgencias generales hospitalarias. Es miembro de la Asociación Española de Cirujanos y de la Sociedad Española de Medicina Interna. Pavada de amigo tenemos. Bueno, ahí estamos. Ahí hacemos lo que se puede. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con ¿Pudiste ganas de. descansar? Porque les cuento que Eduardo Sí, viene de una guardia, así que pobre está con las guardias últimamente a full. ¿Cómo venís con eso? bien. Yo siempre he hecho muchas guardias y bueno, salvo lo de la vez pasada. No, lo manejo bien, sí. Bueno, pero son muchas horas. Aquella vez habías estado más de 30 horas de guardia, es una barbaridad. Sí, bueno, realmente de guardia eran 24. El resto fue la labor hospitalaria normal del día Claro. siguiente. Mm. Este, yo tengo algunas preguntas para hacerte. Claro, Pero, perfecto. si te parece, empezamos por las preguntas. Yo sé que vos preparaste un montón de cosas. Igual que Janet, viniste re preparado, la verdad, dos capos. Pero yo me preparé algunas preguntas que me gustaría hacerte. A lo Claro. mejor resulta que te sirve como disparador de alguna de las cosas que tenés o no, o vemos. De todos modos, lo que Sí, vos no, preparaste lo incorporamos también. Yo bien. quería que empecemos por algo que a mí me parece básico, que es la diferencia entre urgencia y emergencia en medicina. Por ejemplo, Mm, yo me hice una lista para saber si todas son emergencias. La ujú. cesárea no programada para salvar la vida del bebé. Una lesión grave por accidente de tránsito, cáncer avanzado, impacto de bala y quemaduras de tercer grado. ¿Son todas emergencias? Bueno, la emergencia. Uy, se te cortó. A ver si lo recuperamos a Eduardo que se cortó el... Se le cortó. A ver.
Eduardo, ¿estás ahí? como tal Se te es cortó. algo ¿Querés que retomar? Porque compromete la vida del paciente. se te cortó Entonces, hay se que te tenerlo cortó, Sí, se te cortó el audio y te ah, congelaste. ¿Querés eh, retomar? Retomar lo que está la respuesta porque no se te escuchó. a ver, voy a ir a otro lado porque aquí creo que no, el internet, la conexión no es muy buena, Bueno, dale, ¿vale? dale, tranquilo. Ay, aquí creo que va a Ah, el estar mejor. paisaje va con vos, así que. Sí, 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 sí. Eso es Ahí va. Ahí, listo. Vamos a ver si aquí mejora un poco porque la conexión no sé, A ver ahora. aquí la conexión debería estar bien, bien, Estable. voy a cambiar sí, voy a cambiar más bien la fuente de- Ah, mira, además de médico es tecnólogo. Pero otra vez te congelaste. contraseñas. Se te escucha, pero estás congelado. A ver, ahora sí, ahora sí. Sí, ahora se ve bien. Sí, ahora se te ve y escucha. Bueno, entonces dale, decime, quedamos con si todas esas listas que yo te pasé recién son todas Sí, emergencias. bueno, como hemos dicho, la urgencia es algo que se presenta de forma inesperada, pero puede esperar un poco en su atención, en tanto no compromete la vida del paciente. En cambio, la emergencia, eso sí es algo que tiene que atenderse en el momento. Por ejemplo, lo que habíamos hablado de la cesárea de emergencia, porque hay un desprendimiento prematuro de placenta o porque hay una rotura de saco amniótico o por lo que sea, o por sufrimiento fetal. Eso hay Ah, que por hacerlo ejemplo, ya. si tiene varias vueltas de cordón alrededor del cuello, va a cesárea de Mm, emergencia. no necesariamente porque las vueltas, el circular de cordón, mientras no comprima, no va a comprometer el flujo. Recuerda que cuando el bebé está dentro del vientre materno, dentro del útero, la alimentación es por la placenta, ¿vale? Claro, Y la respiración también, quiero decir, el oxígeno y todo. Es cuando sale a la luz, pues sí, cuando sale al, al exterior, que ya empieza a respirar. Entonces, para eso necesita tener la vía aérea libre. claro. Y claro, y si los circulares de cordón, si están apretados, eso hay que sacarlo en ese momento. ¿Y eso cómo se sabe? Con el estudio ese previo que se hace Con una de ecografía, re- sí, sí. con una ecografía. A veces uno ve que si uno tiene un circular de cordón, pues puede atender el parto. Depende también, porque si es una mujer que ya ha tenido partos previos, se supone que este parto va a ser, entre comillas, fácil, ¿no? O sea, Mm, va a ser más rápido. Si es primeriza, casi, casi mejor programar una cesárea para evitar cualquier tipo de inconveniente. ujú. Y en Sí. el caso, por ejemplo, que dijimos alguien tiene un accidente de tránsito Ujú. y se Depende de lesiona, grado. depende Sí, del tipo sí, de lesión. claro, claro. Si una Depende del persona tipo. tiene un cáncer avanzado y se detectó tarde y necesita Sí. cirugía, ¿es emergencia o es urgencia? Aquí ya hay que hablar de varios temas más. Primero, eh, en cirugía abdominal de cáncer avanzado, por ejemplo, podemos hablar de que las principales complicaciones son tres. O la víscera se perfora, o sangra, o se obstruye. Esas son las complicaciones más habituales. Entonces, si es un paciente que tiene un cáncer avanzado, donde uno hace una laparotomía o laparoscopia, cualquiera de las dos, y ve así lo decimos nosotros, un magma, o sea, una masa informe, así que no se puede ni abrir porque sangra y todo, no hay mucho que hacer, ¿vale? En cambio, si es un paciente que tiene una cosa puntual, que en el TAC, en la tomografía, ya se ha detectado que tiene, por ejemplo, el tumor está produciendo una compresión o un cierre de la luz del intestino, entonces ya uno va dirigido a eso, ¿no? A hacer una resección del segmento afectado y ya ve si hace una anastomosis primaria o una colostomía y ileostomía. Claro, pero, por ejemplo, si te llega
al hospital 12 pacientes, uno por herida de bala y otro con un estado grave de avanzado de cáncer que no llega a ser eso que vos dijiste de que bueno, ya está, no hay nada que hacer. O sea, es operable, pero está muy avanzado. ¿A cuál de los dos se atiende primero y por qué? Vale. Eso depende de cuánta gente esté preparada para el evento. Es decir, si hay un equipo quirúrgico que puede atender a dos personas, operar a dos personas a la vez, se operan a los dos. Ahora, si los recursos hospitalarios están desbordados por la situación, un evento masivo, por ejemplo, Sí. O estamos en América del Sur. eso es algo crónico, pero bueno, sí, no, si la situación desborda los recursos hospitalarios, entonces ahí hay que aplicar lo que hablamos triaje, ¿no? Viene una palabra francesa que significa selección. Entonces al que tiene lo normal, lo usual, es que se atienda primero al que tiene menos posibilidades de vivir, es decir, al más grave, al que está más comprometido, porque normalmente los recursos están disponibles. Pero si hay una situación en la cual los recursos sanitarios son limitados o están desbordados por el accidente o por lo que haya sido, entonces se prioriza más bien a quien tiene más posibilidades de sobrevivir, que son generalmente quienes tienen un menor grado de lesión. Es muy ¿Vale? difícil tener que tomar esa decisión, ¿no? Es difícil para el que la toma, que es el médico, y es más difícil de entender para las familias, Claro, porque normalmente dirán, si mi paciente está más grave, ¿por qué lo dejan de lado y atienden a uno menos grave? claro, No se dan cuenta que alrededor hay 50 heridos más y claro, hay 8 médicos. Entonces, si uno se pone a atender al más grave, va a ir perdiendo la batalla uno tras otro, ¿sabes? claro, entiendo. Mm. Ahora, una persona con un impacto de bala por un delito de asalto y un soldado herido. ¿Tienen el mismo nivel de emergencia? ¿Cuál es la diferencia en los dos casos? Bueno, esa diferencia es como si fueran los dos policías, como si fueran los dos, no sé, futbolistas, se me ocurre, médicos, lo que sea, o dos personas o dos civiles que están caminando por la calle. Lo que hay que ver es en dónde ha sido el impacto de bala. O sea, más grave, desde luego, es en la zona del tórax, donde están los grandes vasos, el corazón, el sistema nervioso central. Eso reviste más gravedad que una herida, por ejemplo, de bala en el brazo o en Claro. la pierna, siempre y cuando no comprometa una arteria o algún elemento así que tenga mucho sangrado. Ahora, Si lo dices por sí. el tipo de persona o su oficio o lo que sea, pues realmente a la hora de la hora el paciente es el paciente y ya está. Mm. Ahora, la siguiente pregunta que tenía preparada un poco ya la contestaste en la pregunta anterior, este, así que no tiene sentido preguntártela. Pero en la otra es, te doy un ejemplo que vos ya conocés porque lo charlamos. eh, un tanque recibe un misil antitanque, el tanque se incendia y dos de los soldados quedan reciben incrustaciones de pedazos de, Esquirlas, sí, impactos esquirlas, de eso no, esquirlas. sí, no Mm. me salía la palabra, gracias. Recibe impactos de esquirlas por todo el cuerpo y, y quedan gravemente quemados. Son llevados de emergencia al hospital. Los casos, estoy hablando de casos reales que pasaron, que conozco, fueron operados de emergencia. Algunos de las esquirlas no pudieron ser sacadas, van a tener que vivir con eso, y se les indujo al coma, Ujú. ¿sí? Ahora, a vos te llega un caso como esos, o varios. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sentís en ese momento? ¿Cómo haces para manejar tus sentimientos cuando ves algo así? ¿Cómo lo afrontás? ¿Cómo se afronta algo así? Bueno, Porque hay encima estamos que... hablando de jovencitos, ¿no? Sí, 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 estamos hablando de gente de 18, 19, 20 años. Eh,
hay que decir que hay algo que hay que tener para atender bien a alguien. Uno no debe de involucrarse en ese momento, porque si uno le da pena o se deprime o tiene un bajón en ese momento, no va a hacer las cosas bien. Uno tiene que despersonalizar, o sea, tra- no pensar en lo que realmente está ocurriendo, una tragedia a otro ser humano como cualquiera, sino ha llegado este paciente y tengo que atenderlo de la mejor manera para que tenga las mayores posibilidades de éxito, de sobrevivir. Entonces, y eso, más la adrenalina, más que todo esto, por ejemplo, lo que has mencionado, estos pacientes no llegan a un área de urgencias cualquiera, perdón, llegan a un área habitualmente se llama trauma shock o politrauma, depende del nombre del hospital. Pero es un área que está capacitada, está entrenada para que apenas entre una persona ahí, un paciente ahí, se supone que es un paciente que está muy grave, inmediatamente va un médico, inmediatamente van dos enfermeras, inmediatamente van tres auxiliares, o sea, es todo un equipo, porque lo que hay que hacer lo primero que hay que hacer es el ABCD. Si quieres, ¿eso lo tenías para hablar después o No, lo no, 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 comentamos dale, ya? dale, dale, Vale. dale, está muy Lo, interesante. lo primero que hay que hacer es el ABCD, que es primero, A es de vía aérea, es decir, asegurarse que la vía aérea sea permeable, o sea, que no haya un cuerpo extraño, que no tenga una esquirla en la tráquea, o sea, eso lo ves con un laringoscopio, ¿no? Y a la vez asegurar estabilizar la columna cervical con un collarín, porque puede haber fracturas cervicales que si uno no las detecta, al movilizar bruscamente al paciente, pueden seccionar la médula y dejar al paciente pues, con una paraplegia, ¿no? O hemiplegia, quiero decir, paralizado. Lo segundo, esa es la B es la respiración. O sea, no solo que la vía aérea esté permeable, sino que el paciente esté respirando, ¿vale? Y eso se mide con la saturación de oxígeno. Vemos cómo está la saturación. Si necesita oxígeno, se le pone oxígeno, sea en gafas nasales o en mascarilla, o directamente con una intubación y conectarlo a un respirador, ¿vale? El C es circulación o control de hemorragias. Eso equivale a ver si hay una herida que evidentemente está sangrando. Eso hay que comprimirlo en ese momento, ¿no? O hacer un torniquete. Los torniquetes es algo muy famoso, ¿vale? En las, no- en las películas y todo, pero los torniquetes realmente a largo o a mediano plazo son dañinos, porque lo que hacen es inducir una isquemia provocada para que ya no sangre esa extremidad. Pero una isquemia que dura demasiado tiempo va a hacer que haya necrosis, ya no solo de que haya necrosis de zonas de tejido viable. Entonces por eso se prefiere compresión ya en el entorno hospitalario, porque esto es compresión y luego vamos a ir a quirófano. O sea, eso Claro. se va a resolver en el momento. Por Ahora, todo eso, esto vos lo estás contando paso por paso, pero me imagino que se da todo a la vez. claro, 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 es un equipo. Es un equipo en el cual todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Esto se ha ensayado varias veces. El cuarto paso es el déficit neurológico. O sea, ver cómo está si el paciente está en coma, si está despierto. Eso es fácil. Le preguntas cómo está y si te mira y te responde bien, mal, no sé qué, pues ya sabes que está con un nivel de conciencia adecuado. Otra cosa es que no responda a nada. No solo una respuesta verbal, sino tampoco motora, o que tenga una apertura, o que no tenga una apertura ocular espontánea. El otro paso es la E, que es la exposición. ¿Eso qué significa? Eso es desvestir al paciente. Con unas tijeras se corta toda la ropa. El hombre tiene que estar desnudo, hombre, mujer, tiene que estar desnudo porque hay que revisarlo. No solo la parte de adelante, que es lo típico, que los pacientes llegan en camilla, ¿no? De cúbito, entonces le ves la parte de adelante, sino girarlo sin mirar la parte de atrás, porque puede haber lesiones en la espalda también. En el caso de las esquirlas se lo puede girar sin problema, como, Una vez que se ha asegurado la columna cervical, sí. Y se gira en bloque, ¿eh? Movilización en bloque. Sí. Por eso es que es un equipo el que tiene que atender a estos pacientes. Y a la vez al exponerlos, también hay que prevenir la hipotermia, porque estos pacientes, si vienen
si tienen un shock hemorrágico, es decir, han perdido mucha sangre y luego se les desviste y luego en el hospital pues hay un poco de aire acondicionado, pues puede bajar la temperatura súbitamente y eso genera un daño neurológico. Por eso hay que, las famosas mantas calientes, esas que brillan, ¿no? Que eso es para calentar al paciente. Y ya está. Esos son los 5 pasos fundamentales de la, de, vamos a llamarlo reanimación de un paciente del politraumatizado. Todo esto no está inventado ayer, es algo que se estratificó en los años, a finales de los años 70, eh, y se ha visto que hay resultados, ¿no? Entonces, cada año uno lleva un curso de estos, en cirugía general estoy hablando, para actualizarse, ¿no? Y eso, Claro. como lo has dicho, el orden es un orden esquematizado para aprenderlo, Mm. pero realmente la atención es Es inmediata y de todo a la inme- vez. así es. Por eso es un equipo, por eso no es que hay una persona atendiendo al paciente y un enfermero sacándole sangre. No, no. Claro, Tiene que ser un en equipo. el caso de estos jóvenes que te conté, que quedan con esquirlas que no pudieron ser sacadas. Ujú, esa eh, es pa- una pregunta muy común. Perdón. Sí, por qué no son sacadas todas las esquirlas? ¿Compromete algún órgano si se las saca? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacen para seguir viviendo si está en un órgano que puede ser comprometido con esa esquirla? ¿En algún momento de su vida se va a poder sacar? ¿Cómo es ese tema? Porque a mí Es, me quedó una angustia muy grande cuando me enteré. sí, a ti y No a los todo el conozco mundo, personalmente, pero al pero enterarme, sabes qué pasó. sí, 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 sé qué pasó por el cercano, aunque no los conozco. Y la verdad es que duele pensar en jóvenes que tienen que vivir así toda su vida. Mm. Esto parte, yo creo, un poco de la televisión, porque siempre se ve que le disparan a alguien, hay que quitarle la bala. Si le quitan la bala, vivirá. Y si no, pues, y no necesariamente es así. En un traumatismo penetrante, sea por arma de fuego, sea por arma blanca, quiero decir, puñales, cuchillos, estas cosas, sea por esquirlas, por metralla, lo importante no es extraer ese material, sino reparar lo que ha dañado el material al introducirse al cuerpo. Si se puede extraer, mejor, porque al final no deja de ser plomo y bueno, a largo plazo puede tener una intoxicación por plomo. Pero, pero realmente lo importante es reparar todo lo que ha hecho, todo el daño que ha causado ese cuerpo extraño. Ah, Entonces, si se pueden sacar, mejor. Pero si se va a hacer más daño removiendo tejido sano, o bueno, tejido que no está afectado, para sacarlo, pues casi mejor que se quede ahí. ¿y Sí. pueden convivir con eso sin problema? ¿Se va a poder sacar en algún futuro o va a quedar siempre Depende, así? pero sacarlo para qué? Si no le genera ninguna incapacidad ni nada, no tiene mucho sentido. ¿No puede generarle molestias o algo por eso? Eso sí podría generar dolor, depende de si ha tocado alguna raíz nerviosa o no. Pero eso se verá con el tiempo. Estamos hablando de una atención en una sala de Sí, sí, sí. politraumatizados y claro, eso, el siguiente paso es ir a quirófano y allí hay que resolver lo vital. Ujú. Sí. La siguiente pregunta es más a nivel personal. Quería hacer Dale, una dale, dale. pequeña acotación porque justo viene al caso, quizás luego no lo toquemos. El caso del arma blanca, in situ. ¿Eso qué significa? Llega un hombre, mujer, bueno, un paciente con un puñal clavado aquí, ¿vale? Y llega así. Entonces, el primer reflejo es quitárselo. No, no hay que hacer eso. Eso hay que hacerlo, pero en el quirófano. ¿Por Claro, qué? Porque puede haber tocado algún órgano, por ejemplo el hígado, en este lado que me estoy tocando, el lado derecho, sí, y si lo quito, pues va a haber una hemorragia y se puede exsanguinar y puede no llegar a quirófano. Por claro. eso el cuerpo extraño, el cuerpo penetrante, Hay se que deja ahí, dejarlo. lo quitas en quirófano, ya controlado, viendo qué cosa compromete y listo a reparar lo que haya que reparar.
Eso es importante saberlo, sobre todo en estos días que hay tantos ataques de ese tipo, lamentablemente. Sí. Eh, una pregunta más de índole personal. ¿Qué pasa si estás de guardia, sos el único cirujano de guardia o el único que está en emergencias en ese momento y te Ujú. llega un afecto tuyo a la emergencia? Un Te llega familiar que... alguien cercano a tu corazón. Ah, nada, pues si no hay nadie más, tengo que atenderlo como a cualquier paciente. ¿Y cómo haces? ¿Cómo encaras eso? Porque debe ser más difícil hacer esa separación de la que hablaste antes. Uno no lo, en ese momento, no, los sentimientos personales quedan de lado. O sea, uno tiene un trabajo que hacer para el cual ha sido entrenado y que lo ha hecho muchas veces y hay que tratarlo como a cualquier persona. En ese momento, luego ya habrá tiempo de pensar. Ah, ya que me has dicho, me has preguntado algo personal, yo te cuento una anécdota personal. Dale. Mi padre también es cirujano, ¿vale? Eh, Se fue con mi madre a la playa el viernes, a una casa de playa. Viernes, el sábado me dice, tu mamá está con un poco de vómitos, no sé, algo le ha caído mal. El sábado. El domingo regresan. Entonces mi mamá llega con una cara y yo le digo, mamá, pero yo nunca te he visto así, a ver. Y le exploro y tenía una apendicitis. Wow. Y yo le digo, mi mamá tiene una apendicitis. Y me dice, no, si yo he estado con ella, yo la he estado explorando. Y yo le digo, no, sí, explórala ahora. Y la exploró y dijo, uy, sí, es una apendicitis. Acto seguido nos fuimos al centro de salud, al instituto médico, y la operamos los dos. Ah, no te lo puedo creer. Sí. Bueno, qué bueno para tu mamá tener médicos en la familia. Lo que había pasado, y bueno, esto es breve también lo voy a decir, es que el dolor de apendicitis no es directamente en el lado de la fosa ilíaca derecha, sino puede ser difuso al inicio, porque por la inervación que tiene el apéndice. Y luego ya se localiza a ese nivel cuando han pasado unas horas, 12, 24, 36 horas. Y eso era lo que había pasado, que el día previo había tenido un dolor difuso y todo, y ya cuando llegó a casa ya estaba localizado. Por eso mi padre no lo había notado y ya cuando yo llegué, pues lo tuve más fácil, el Ah, bueno, diagnóstico. al menos mal, tu mamá debe estar chocha. Este, una otra pregunta hablando del tema de la guerra. Porque el ejército tiene sus propios médicos. Sí. Me imagino que la primera atención que reciben en un caso como el que conté es del propio ejército. Se debe recibir una atención primaria, ¿no? Antes de ser Eh, trasladados al hospital. ¿Cómo sí, hacen? Para que lleguen a tiempo, digo. eso es algo que yo no controlo, porque eso se llama pre, es que así como hay el curso de Advanced Trauma Life Support, que es el ATLS, el ABCDE, hay otro que es el Pre-Hospital Trauma Life Support, que eso está dirigido para médicos de ambulancia, Ah, ¿vale? Entonces, tiene protocolos similares, pero no con tanta complejidad como en un hospital, donde ya tienes un quirófano al lado. mm, Entonces, la primera atención la brindan ellos. claro. No, Y, yo no tengo experiencia en y ello. los médicos de ambulancia común es lo mismo que estar en el caso del ejército, teniendo que atender en el momento, en un momento. Gracias. Eh, los médicos de ambulancia, pues, a ver si están en en una zona de guerra, es porque están capacitados para ello. Mm. Sí, 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 O sea, claro, para tienen. ustedes cuando los reciben, me refiero, los reciben ya habiendo recibido una atención primaria, en un caso como ese. Sí, claro, claro. O sea, No es que llegan, no llegan por su propio pie, ni tampoco los traen familiar. Estamos hablando de un sí, sí, conflicto sí, de armado, un ¿eh? caso. Por eso, sí, O sí, sea sí. que ya a ustedes un poco les facilita el trabajo Por la supuesto, atención por previa que supuesto. recibieron. Ya tienen una vía, una o dos vías puestas, ya se les ha administrado un antibiótico, ya se les ha administrado un analgésico, ya tienen un suero, un fluido, posiblemente En un caso como el que te conté, ¿reciben alguna especie de anestesia para poder llegar sin dolor? es lo primero que hay que hacer, ¿eh? O sea, el control del dolor es importante y habitualmente se hace con morfina subcutánea. En el Sí, sí, mismo eso es. momento que se los atiende. Sí, 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 sí.
O Sí, sea sí, que es no lo es que habitual. llegan doloridos al hospital como se ven en las Bueno, películas a los a gritos. ver, bueno, es que duele también, ¿eh? Con morfina igual, porque la morfina tiene un efecto corto y depende de la magnitud de la herida. Tú me has dicho que ha sido un cuadro de quemaduras, ¿no? Quemaduras Además, y más las esquinas. además de trauma penetrante por metralla o esquirlas. Vale, pues la quemadura es muy dolorosa, porque la piel es el órgano más extenso del cuerpo y el que está más inervado. Entonces, claro, a lo mucho lo que se puede hacer fuera, además de pincharle morfina, es poner un poco de sulfato de plata, es una crema, y un vendaje, pero muy superficial, porque eso hay que Claro, pero si hacerlo. está en todo el cuerpo, se los vuelve momias, pobrecitos. Y si tienen las esquirlas clavadas, se complica Es, más, me imagino. eso, eso es un tema de debate. ¿Por qué? Porque las quemaduras se dividen en primer, segundo y tercer grado. Sí, La quemadura de primer grado es el la eritema que, superficial. sí, después de irse a la playa. Vamos a hablar de segundo y tercer grado, sobre todo tercer grado. Entonces, ¿qué pasa allí? Se mide al paciente en quemado menor, quemado, gran quemado, Mm. y para eso se usa la regla de una mano, que es el 1% de superficie corporal. Entonces, más o menos uno calcula qué porcentaje de superficie corporal está afectada por la quemadura. A partir de un 40-50% de superficie corporal, la tasa de sobrevida es bastante baja, ¿vale? Si estamos hablando de un 90%, pues prácticamente es imposible. Estos chicos, gracias a Dios, Siempre, sobrevivieron, siempre, están en sus casas claro, recuperándose. claro, sí, sí. A ver, 30% igual suena poco, pero son 30 manos, ¿eh? Hay, Ah, hay que ir tocándose el cuerpo y verás que no es poca cosa. claro. O sea, quiero decir que ahí también uno tiene que hacer un poco de triaje. Y ese es el motivo por el causa de las quemaduras, sobre todo me imagino que los indujeron a, Sí, coma a coma. inducido eso se usa eso es en la UCI, eso es para disminuir los requerimientos metabólicos del organismo al mínimo, Mm. para que lo poco que pueda generar, la poca energía que genere el organismo, vaya A la recuperación. sí, sí, precisamente, pero a mantenerlo a lo mínimo. No Ah, solo existe esa técnica de bueno, sí, de coma inducido, pero también se desenfría, también hay una hipotermia inducida, que también es para que el metabolismo sea lo más lento posible y, bueno, se pueda recuperar mejor los tejidos del paciente afectado. claro. Y después, en este caso, por ejemplo, yo los estoy tomando de ejemplo para que hablemos de estas cosas, ¿no? Pero Bien. este, en este caso, por ejemplo, que ellos después, cuando al fin les pudieron dar el alta, los mandaron a su casa, a terminar de recuperarse en su casa, Ujú. supongo que es que siguen un tratamiento. Sí, habitualmente las quemaduras de segundo o tercer grado lo que necesitan lo primero es una limpieza quirúrgica, o sea, limpiarlo en quirófano, porque la piel es un órgano que protege al cuerpo. Entonces, si no hay piel, eso está expuesto a bacterias, virus. Entonces, lo primero que hay que hacer es un aseo quirúrgico o limpieza quirúrgica en quirófano, con anestesia general. Luego ponerles unas pomadas que son de antibióticos y finalmente un injerto, que eso es sacar piel sana normalmente se saca del mismo paciente, ¿vale? De la zona de los muslos, si no están afectados, o incluso del cuero cabelludo, e injertarlo. Y ya cuando están injertados, ya se puede, si va bien el injerto, si prende, como decimos, Sí, tiene una adecuada irrigación, pues ya se puede dar de alta y seguir las rehabilitaciones del caso. claro. Por lo que vos me decís, entonces ellos cuando llegaron al quirófano, no es que solamente recibieron cirugía por las esquirlas, sino también por las quemaduras. Sí, sí, por lo menos una limpieza Se y hace todo luego a la vez. sí, 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 sí. En la medida de lo posible, sí. También hay que tener en cuenta cómo está el paciente en global. O sea, si está quiero decir, si puede soportar mucho tiempo de anestesia. A veces las cirugías
ese es otro concepto que también lo puse en el guión, que se llama damage control o control de daños. ¿Eso qué significa? Que a veces hay pacientes politraumatizados en los cuales hay que enfocarse en lo que va, en lo que compromete la vida del paciente. En este caso, si alguna de estas esquirlas o así ha producido una hemorragia o un neumotórax o alguna lesión grave, hay que enfocarse en eso. Y lo de la piel, pues se limpia, se lava, se pone un poco del sulfato de de la crema plata, esa, sí. se venda y ya luego se hace el injerto, lo que tenga que hacerse, en un segundo tiempo. Claro. Incluso en abdomen, O cuando sea hay que esto. es conveniente no hacer el injerto al mismo tiempo que se está haciendo lo de las No, esquelas. no, el injerto no se hace Ah, en yo un pensé primer que se acto, hacía todo casi junto. nunca. No, 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 no. Porque para que se haga un injerto, hay que asegurarse que el tejido donde va a estar el injerto es un tejido viable, o sea, Claro, que está vivo, o sea, que tiene irrigación. claro. Y hay que asegurar que el paciente esté estable, que no tenga ninguna infección sistémica. Por eso O sea, es eso una, ya es cuando lo pueden despertar del coma, por ejemplo. por ejemplo, ya eso son cirugías programadas. Y, pero realmente el manejo de la cirugía de quemaduras es de cirugía plástica, ¿eh? Claro. Yo lo digo porque yo he rotado por ahí y he ayudado también a cirujanos plásticos durante mi formación. ¿Qué no hiciste? Pero Es más fácil preguntarte qué no hiciste que qué es lo que sí hiciste, porque cubriste un montón de rubros. Bueno, la medicina en el ejército no la hiciste, por ejemplo. bueno, en América Latina existe un año llamado Servicio Rural, ¿no? Y Marginal. Bueno, Servicio Rural Urbano Marginal. Así se llama en Perú. En otros países igual tiene otra denominación. Y claro, uno de los sitios donde los puedes hacer es en las Fuerzas Armadas. Y lo Entonces hiciste. yo, sí, sí. También. Yo pasé un año en la Fuerza Aérea. Sí, O sí. sea que solo queda la ambulancia fuera de de tu abarque. Eh, sí, sí, sí. Bueno, Bueno, ya, pero vamos, estoy hablando de que ese servicio es cuando uno es médico general, o sea, no tiene la claro, especialidad. Entonces puedes estar en mi caso yo estaba en la Fuerza Aérea, en un centro de salud, o sea, viendo claro, patología no grave, mucho claro. menos quirúrgica, ¿no? Ah, bueno, y no sé si quedó algo que yo no pregunté dentro de lo que vos trajiste. Ah, otro caso que cercano que te puedo preguntar es uno de los soldados que estaba en el tanque, no sufrió quemaduras, fue afectado en las áreas respiratorias. Supongo O que sea, habrá, sufrió quemaduras respiratorias de vía no, no inhalatoria. sé, no quemaduras, sino que se ve que supongo que habrá, como hubo un incendio del tanque, habrá tragado una cantidad de humo que le afectó. Ujú, Porque ujú. no, quemaduras dijeron que no tenía, pero Quemaduras estuvo con externas. problemas respiratorios a partir de eso. ¿Eso, Sí, eso es tratado como emergencia también o como urgencia? bueno. Si desatura, o sea, si tiene nivel de oxígeno bajo, si la lesión es tan importante como para generar una insuficiencia respiratoria, es una urgencia, claro. Pero ahí el tratamiento es básicamente con oxígeno. No, no. Aunque haya estado en terapia intensiva y todo. Sí, pero puede estar en terapia intensiva con oxígeno. No estoy hablando con una cánula, sino intubado, Ujú, a un respirador. Sí, claro. sí, sí. Mm. O sea, ahí es tratado como urgencia, no como emergencia. Si es que genera una insuficiencia respiratoria, eso hay que tratarlo ya. Ujú, Si mantiene una saturación normal, de todas maneras hay que vigilarlo porque al ser no deja de ser una neumonitis, vamos a llamarlo así, ¿sabes? Una inflamación de la vía aérea, ujú, eso puede generar un edema, es decir, un aumento de volumen, un aumento del tamaño de los tejidos, y eso en ciertas zonas, como la laringe, puede generar un cierre de la laringe, un espasmo laríngeo y ahí hay que o intubar o hacer una traqueostomía, ¿no? Que eso también se ve mucho en televisión, las famosas ujú, traqueostomías. ujú. Sí, 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 sí. A eso no llegó ese último punto, menos mal. Sí, por eso. Sí, sí, quería diferenciar algo que estaba Dale, quedando dale. fuera y lo he mencionado varias veces, pero no creo que no está de más recalcarlo. Y es que una cosa es el trauma penetrante, o sea, que uno
arma de fuego, metralla, que hemos hablado, que es evidente, ¿no? Uno lo ve. Y otra es el trauma cerrado. El trauma cerrado ocurre cuando hay una explosión, por ejemplo, o hay una caída de altura, o hay un golpe, vamos, un golpe con algo. Entonces, eso por fuera uno no lo va a ver, pero sí que tiene que, al monitorizar al paciente, notará que tiene el oxígeno bajo, tiene la saturación, Salvo tiene... los moretones, ¿no? bueno, sí, sí, ¿Eso sí, es un sí. indicador de dónde está el trauma o puede haber otros traumas que no tengan indicador? Lo que pasa es que en ese momento no se va a ver. Eso estamos hablando de, también tampoco lo hemos tocado, pero es importante, que la muerte, la mortalidad en trauma, tiene una distribución trimodal. ¿Eso qué significa? Hay un pico que se mueren en la primera hora, que son lesiones de necesidad mortal. Son pacientes que se van a morir sí o sí, Por ¿vale? ejemplo, cuando se desnucan. Por ejemplo, o cuando hay un desmembramiento, vamos, una hemorragia masiva en el lugar, no tiene solución, al menos no tiene solución. Ese es el primer pico de muerte. El segundo pico de muerte es durante la llamada hora dorada, que es cuando hay una lesión grave, pero que no es necesariamente mortal de forma inmediata, pero sí lo puede ser si en una hora no lo has tratado. Por eso es que, por eso es que hay un equipo de trauma, para hacer todo Ah, eso rápido. Y luego hay una tercera curva que ya es más lejana, que ya es menos, que es cuando los pacientes no van bien, o sea, cuando se infectan, eso te iba a decir, cuando tienen genera una infección complicaciones, en... sí, o cuando tienen complicaciones de otro tipo, ¿no? Ujú. Eso ya, pero en lo que se puede actuar y con eficacia es en el segundo paso, en la hora dorada. Eso es Ahora, en fundamental. general, cuando una persona eh, Mm, está en una, recibe algún tipo estamos hablando de casos de emergencia, ¿no? Tipo un accidente o un caso de guerra, eh, siempre es traumatizante. Ahora, para la recuperación, este, el, el estar todavía en trauma o en post-trauma, ¿cómo afecta a la recuperación del paciente? o sea, ¿te refieres a estrés postraumático? Claro, por ejemplo, en un caso como los que te conté, volvemos a ellos para usarlos de ejemplo, eh, terminan seguramente los tres están con un estrés postraumático. Sí, definitivamente. Eso ¿Cómo, tiene que tener un tratamiento. Sí, y no hay que cómo afecta a descuidarlo. la recuperación de ellos? A la Mm, recuperación física, me refiero, lo emocional y lo físico está relacionado, entiendo. la definición de salud de la OMS, o de la Organización Mundial de la Salud, que a veces parece que no sirve para nada, pero bueno, en este caso la Para definición es válida. definiciones, sí. Para definir términos, ¿sabes? Pues ni siquiera para definir políticas o ética. Bueno, la definición de la salud es el estado de bienestar bio, psico, social de un individuo. Es decir, tres esferas. Sí, No solo biológica, que es lo que es todo lo que hemos estado hablando ahora, sino también psicológica, que es el tema que estamos tocando, y también social, el entorno. mm, O sea, un entorno en donde esté acompañado, donde tenga comida, donde tenga apoyo. Eh, Esa es la definición de salud, el estado sí, de bienestar biopsicosocial. Entonces, como parte de los cuidados de salud, las tres áreas no hay que descuidarlas. claro. Y hasta ahora hemos estado hablando de lo biológico, que es lo más Sí, impactante, llamativo, lo que sale en la televisión, pero las otras cosas, los otros dos, perdón, las otras dos áreas son también de suma importancia. claro, pero me refiero, ¿puede impactar alguna de esas dos áreas en la parte física? Por Sí, ejemplo, si el estrés postraumático puede afectar a que tarde más la recuperación, a que cueste o a que no llegue a recuperarse del todo físicamente. aquí hay estudios para todos los gustos. Hay estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no. No, no podría dar una Y respuesta en tu certera. experiencia, ¿qué viste? Bueno, yo no he tenido esos casos tan graves. Sí he visto muchos pacientes de arma de fuego, herida de arma de fuego, pero
vamos, uno o dos tiros, o disparos, quiero decir. Ujú. Y, o sea que no han quedado tan afectados, porque Claro. generalmente en el hospital donde hice la especialidad en Lima, estaba en una zona un poco difícil, vamos a llamar. Caótica, digamos. Mm, Por decirlo de una pro- manera pro- sí, sí, suave. hay mucha gente buena, ¿eh? Hay mucha gente buena, pero era un área donde había mucha gente mala también. Sí. Entonces, era muy frecuente que hayan este tipo de pacientes y yo en lo particular no noté ninguna diferencia, pero para decirlo con para decirlo de una forma científica, pues habría que medirlo de alguna manera. Bueno, ¿nos quedó algo, Eduardo, afuera que se me haya No, olvidado o que vos hayas preparado? yo, Me queda por preguntarte qué siente un médico habiendo tenido que estar en la sala de espera. Pero te tuve en sala de espera para poder dar la sorpresa. ¿Qué siente el médico cuando es él el que tiene que estar en la sala de espera? de paciente, dices, No, de ahora paciente. tuviste que estar en la sala de Ah, espera antes de entrar. bueno, estaba preparando mi refresco, estaba viendo lo de la luz, Está bien. la habitación donde estaba bien la luz, pero claro, la señal no era muy buena. Entonces he venido aquí al salón, Ah, está pero bien. bien. Sí, sí, Bueno, bien, ¿alguna bien. vez te pasó tener que estar como paciente en sala de espera? Sí, claro. ¿Y Sí, 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 cómo sí. se vive eso? ¿Tienen la misma paciencia que el resto de los pacientes o son más impacientes? Mm, toca lo que toca, ¿no? Si hay que esperar, hay que esperar. ¿Alguna Lo vez que... te pasó tener que discutir con algún médico que te atendiera? No, mira, yo también soy médico y sé que esto no es así, o yo sé lo que tengo, vengo con el diagnóstico hecho, Ay, para que me es dé que la receta. eso es cuestión de persona. No, uno le pide, si es por receta, uno se lo pide a un compañero y ya está. Eso ya depende de la personalidad de cada uno. Porque, bueno, yo no he ido como paciente muchas veces, pero sí he atendido, sobre todo en mi época de urgencias, he atendido a varios médicos y hay de todo, ¿vale? Hay gente muy, muy normal, ¿vale? Que Sí. dice, no, lo que tú digas está bien, no sé qué. Y hay gente que, pues, lo que dices, ¿no? Mira, yo tengo esto y tienes que hacerme esto y tienes que sacarme esto y tienes que ponerme esto. Y yo, a ver, vamos a esperar, vamos a hacer una valoración y según eso se tomarán las decisiones pertinentes, ¿no? Claro, O porque vos sea, sabrás de vos mismo, pero el responsable soy yo. claro, el que va a firmar el alta o el Claro, ingreso soy yo. Y si algo falla, el responsable soy yo. Pero claro. no tanto por si algo falla, sino por hacer las cosas bien, ¿sabes? O sea, entonces uno tiene que hacer las cosas bien. Y Sí. para eso no hay que dejarse manipular ni influenciar ni presionar por estas cosas. Simplemente hacer como con cualquier paciente, ¿no? Una pregunta Centrarse. más que me vino a la cabeza hablando de mm, cualquier paciente ahora. ¿Qué pasa si tenés que atender a un delincuente? O sea, tenés que atender, te llega un terrorista. ya. Es diferente, ¿eh? O sea, Co- un delincuente, bueno, un terrorista, un digamos. terrorista, la obligación del médico es atender a quien haga falta, con los recursos que disponga, ¿vale? Yo no voy a hablar de juramento hipocrático porque eso es una cosa, yo creo que obsoleta o simbólica, ¿vale? Pero realmente, pues, si uno es sanitario, enfermero, auxiliar, médico, y estás trabajando, tienes que atender al paciente que llegue, ¿vale? Muchos de los pacientes que he atendido en su día eran delincuentes, o sea, pero vamos, estamos hablando de asaltantes, gente así, ¿no? Terroristas no, no he tenido. Y mira que en Yo tu tierra natal podrías haber tenido. sí, en alguna región, pero Sí, cuando hubo ese problema del terrorismo, yo era niño. claro. Yo no me quiero no quiero juzgar a nadie, ¿vale? Pero en teoría uno tendría que atenderlo como a cualquier paciente.
Eso es en Pero el ámbito hospitalario. Estás en la calle y ves que logran reducirlo, por decir de alguna manera suave, al ya. terrorista, estás ahí, Ujú. ¿cómo actúas? Mm, hombre, si ya no hay nada que hacer, No, no hay nada bueno, que hacer. digamos que Se han neutralizado la lo amenaza, neutralizaron, no hay pero nada que digamos que hacer. todavía tiene una oportunidad, que no Ah, lo, vale, vale. Pues nada. lo atendés Mm, igual o te haces de cuenta yo no vi nada y te vas para otro lado. esto es como los aviones, es como los aviones, que uno está ahí y de repente, y de pronto dicen, hay un médico en el avión, no sé Claro. qué. ¿Qué vas a decir? No. Claro que sí, tocó, te tocó, pues hay que hacerlo. Si no, ¿quién lo va a hacer? Claro, porque vos hiciste la puntualización del ámbito hospitalario, por eso te hice la pregunta. Sí, en la calle, bueno, yo creo que aplica lo mismo también, ¿eh? ¿No? Pero es difícil, ¿eh? Lo Sí, reconozco. No me he encontrado nunca en esa tesitura, pero imagino que debe ser muy, muy difícil. sí. Como tener que atenderlo a regañadientes, ¿no? No, como que no es lo mismo. No es lo mismo que Sí, si tenés que atender a su víctima que si tenés que atenderlo a él. al victimario, así es. Sí, debe ser muy difícil. No, 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 Así. no puedo juzgar a nadie. Mm. Ujú. Bueno, Eduardo, llevamos a casi una hora, no sé si nos queda algo, creo que no. ¿De trauma? No. ¿No? Del tema, todas las preguntas que yo tenía te las hice y las que no te hice es porque ya las contestaste en otras cosas que recapo, la verdad. Además, súper claro todo, muy claro, muy, muy fácil para que todos lo podamos entender. Yo te lo agradezco porque les cuento que él me mandó algunas de las cosas por privado y yo cuando vi las palabras dije, por favor, bájame esto en español porque En castellano, por favor. sí, sí. Pero no, la verdad Sí, es que quedó bárbaro, se entendió todo muy bien. Yo estoy muy agradecida por la charla que tuvimos recién, que súper interesante todo y me aclaró un montón de cosas. Este, y súper agradecida también por tus colaboraciones con el canal, tanto en presencia como no, no. monetaria, siempre presente, siempre, incluso cuando te significa un esfuerzo. Y reconozco mucho y te agradezco mucho todo eso. Y bueno, nos vemos a las 6:30 cuando hacemos el estreno. Sí, unas palabras finales puedo tener. Dale, lo que quieras. Ah, sí, solo agradecerte por tu labor, porque es una labor bastante noble la que haces y difundir información fidedigna, sabiendo que es una información que te afecta. O sea, que personalmente, ¿no? Porque es fácil de difundir. No, no es fácil. Es diferente hacer un vídeo informativo desde España, sentado tranquilamente en mi salón, y luego me voy a la piscina que desde el teatro de operaciones, ¿no? Desde una zona de guerra. Entonces yo te agradezco mucho la labor que haces, igual que otros comunicadores como Ariel, como Marcelo. Vamos, yo los admiro y nada, darte las gracias a ti por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y como siempre decimos, Eduardo, que tengamos. Peace and love. Bueno, me agregaste una. ¿Eh? Me gusta. Paz y amor. Volvemos a la década de los 60. Mm, Sí, los la 60. imaginación al poder. Tal cual, amén. Hasta Sí, sí, luego. sí.